Evangelio según San Mateo capítulo 23, verso 32 al 36 nos dice: Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto le dice Jesús a los fariseos, debido al comportamiento de ellos. Ellos, según decían, amaban la palabra de Dios que Dios le había dado a Moisés. La difundían, la predicaban, a veces con conceptos erróneos, pero la predicaban, pero no la vivían. El comportamiento de ellos era totalmente en desacuerdo con la palabra del Señor. Y por eso Jesús se les está diciendo en estos pasajes, dice, sus padres iniciaron la persecución a los profetas y le dieron muerte a los que fueron enviados por Dios. Y ustedes le están dando continuidad. O sea que ellos decían, como a veces dice muchas personas, si yo hubiera estado en la época de Cristo pendiente ahí, presente cuando estaban torturando a Jesucristo, yo lo hubiera defendido. Pero en este tiempo que pueden consagrar la vida a Jesucristo, tampoco lo hacen. Se van a pecar y a hacer tantas cosas que Dios dice que no hagamos. Y no se dan cuenta que es como si estuvieran crucificando a Jesús, como si lo estuvieran azotando con sus acciones. Y entonces el Señor le dice, ustedes son raza de serpientes, que ya nacen con el veneno letal para matar. Se podrá ver su letalidad cuando escuchen a los próximos enviados del Señor, de Dios. A pesar de su religión, serán juzgados y condenados, pues la religión y la religiosidad no pueden hacer que ellos puedan dar fruto para Dios. Tu fe, amado que me estaba escuchando, ¿en qué está basada? ¿En una religión? ¿En lo que te enseña una religión? ¿O en la palabra de Dios y lo que te enseña la palabra de Dios? ¿Verdaderamente tu fe está basada en Dios para obedecerle? ¿Estás obrando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O simplemente dices que crees en la palabra de Dios y crees que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la obedeces? La palabra de Dios es para obedecerla. No podemos vivir nosotros una vida hipócrita como los fariseos. Dios está buscando hombres y mujeres que den fruto hoy para la gloria de Dios, que marquen la diferencia, que se atrevan no solo en creer que Dios existe, sino en creerle a Dios en su palabra. Que se atrevan a vivir para Dios en medio de estos tiempos corruptos y perversos, donde dice la palabra una generación adúltera y perversa. Dios está buscando personas que se atrevan a confesar su nombre con sus mismos hechos, viviendo consagrados para Dios. Y Dios tiene sus ojos puestos sobre ti, porque Dios tiene la esperanza de que tú puedas vivir para Él. Pero ¿tú estás dispuesto a vivir para Él? O tal vez las cosas de este mundo, tus amistades, tus negocios, no te dejan rendir verdaderamente su vida a Cristo. Y entonces puede ser que estés viviendo una vida como estos fariseos, que anuncian la palabra, pero no la están viviendo. Andan maldiciendo, emborrachándose, parrandeando, insultando, peleando, tantas cosas perversas, pensando en ser infiel en la casa, en el hogar, en el matrimonio, y no estás obrando de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy es día de consagración, hoy es día que nosotros verdaderamente busquemos de Dios. No esperemos que venga el juicio de Dios y tengamos que presentarnos ante Dios también un día cuando Él nos llame en su presencia y no salgamos bien favorecidos por no habernos consagrado verdaderamente a Él. Y ya no somos ignorantes porque hemos oído la palabra de Dios. La palabra de Dios se está oyendo por todas partes del mundo. Hoy le ha llegado este mensaje a usted para que se convierta verdaderamente de corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz resto de día.